Ya estamos en vivo, Sandra, puedes comenzar. Bueno, hola a todos. Como siempre, les agradezco que estén presentes. Hoy, como habíamos planificado, tenemos la charla de las profesoras de la Universidad de Loma de Zamora, de la Facultad de Ciencias Agrarias, de la materia Rumiantes Menores, Gloria Lynch y Mercedes McCormick, que van a dar entre las dos este tema técnico que se había pactado. Si quieren empezamos y después de la charla van a venir las preguntas que ustedes vayan haciendo en el WhatsApp, se van a resolver las preguntas y después vamos a hacer una previa presentación de la charla del próximo viernes. Así que, bueno, gracias por estar y empezamos. A ver, Mercedes. Bueno, arranco yo, ¿no es cierto? El tema que tenemos previsto dar con Gloria es el negocio vino según la eficiencia técnica, ¿no? La idea acá es mostrar que el ovino está recobrando mucho más interés en el último tiempo, pero ya no pensado, como digo a veces, como la majada del fondo del campo, sino tomado realmente como una ganadería que está creciendo grandemente y a la cual se le aplica bastante tecnología y va creciendo el número de cabezas y todo esto está sucediendo principalmente en lo que es la región centro. Entonces, lo que vamos a mostrar a través de esta charla va a ser un poquito cómo es esa eficiencia técnica de los productores. O sea, ¿de qué va a tratar esta charla? Esperen que achico un poquito acá esto. ¿Por qué producir ovinos? ¿No? ¿Por qué alguien elegiría esta actividad? ¿Por qué alguien que tiene una majadita pequeña, tiene ganadería y agricultura, va a elegir poner más cantidad de cabezas ovinas e integrarla al sistema? Después vamos a hablar de los sistemas eficientes, un poquito lo que ven, ya no tanto majaditas chicas y con poca tecnología, sino todo lo contrario. Los resultados económicos, cómo varían según esos sistemas, digamos, según esa tecnificación que se utiliza o esa mayor prestar atención, digamos, a los momentos cruciales de la actividad. Y después la producción ovina hacia adelante. Entonces, en la siguiente decimos, ¿por qué? ¿Por qué vamos a producir ovinos? En este campo acá lo que estamos viendo es principalmente casi como un monocultivo el ovino. Sin embargo, se puede producir, tiene otras ventajas el ovino justamente en la siguiente. Es un animal que se adapta a diferentes tipos de ambientes, ¿no? Siempre decimos que el ovino está desde Jujuy hasta Ushuaia, es decir, está en todas las provincias de nuestro país, en mayor o menor medida, y hay, por supuesto, diferentes razas para todas esas regiones, muy bien adaptadas a cada uno de los sistemas, así que, digamos, esa es una de las razones por las cuales uno podría hacer ovinos en distintos ambientes. Después que se complementa muy bien, ¿no? Con la ganadería, lo hemos dicho otras veces, los dos pueden consumir la misma pastura y la consumen a diferente altura, por ejemplo, y consumen diferentes especies, y a la misma pastura, si la manejamos muy bien, digamos con una muy buena rotación, lo que vamos a lograr es que también resulte beneficioso para la pastura y resulte beneficioso para los animales, en el sentido que tienen contaminación cruzada en lo que respecta a sanidad, y además de eso vamos a obtener más kilos de carne por hectárea, todo trabajándolo bien, ¿no? Pero también se puede complementar con la ganadería, es decir, el ovino es un animal que consume el rastrojo, muchos estaban hablando de usar al ovino como si fuera un glifosato en los sistemas que son agroecológicos. Por ahí lo que hacemos para combatir malezas es justamente utilizar una alta carga de ovinos, de manera que se puede adaptar muy bien también a sistemas agrícolas, ¿no? Acá estamos hablando, sobre todo en la región centro, donde las tierras
son aptas para poder hacer pasturas, poder hacer verdeos, poder hacer agricultura. Entonces, en muchos de estos sistemas es simplemente diversificar, ¿no? Tener más de una actividad en el mismo establecimiento, que es por ahí una de las formas ideales. Tiene ciclos cortos de producción, el ovino tiene 5 meses de gestación, paren las ovejas. Si nosotros hiciéramos un plan de reproducción bastante acelerado y digamos con uso de tecnología, sincronización de celos y demás, hasta podríamos tener 3 partos en 2 años. Y si no, utilizar grupos también de majadas, y los ciclos de producción y de engorde son rápidos. Y es rentable. Bueno, esto lo vamos a ver hoy, lo vamos a ver. Y acá marco la zona centro porque justamente es la que más creció los últimos años. La ley ovina ayudó muchísimo en esto, muchos proyectos de ley ovina, y fue creciendo en lo que respecta a la producción de carne principalmente. Así que, y tiene mucho potencial porque estamos cerca de los centros de consumo, porque como les decía, se puede complementar con otra actividad y porque podemos gestionar de la manera, utilizando mucha tecnología como se lo está haciendo en varios sistemas ovinos, ¿no? La siguiente. ¿Qué avances hubo en la cadena ovina en los últimos años? Porque por ahí muchos piensan que los sistemas están igual que siempre, pero no es así. En lo que respecta a genética, incluso tenemos razas nuevas en nuestro país, como es la Dorper, la Santa Inés. Son nuevas incorporaciones, ambas razas deslanadas, aptas para sistemas productivos del norte, en zonas calurosas principalmente, pero además se la busca porque no tiene lana, es decir, en algunos lugares donde la lana resulta un inconveniente, en parte por el calor y otro porque algunos no desean todo el trabajo de hacer la esquila, y la lana por ahí de una raza que no es especializada en lana, el valor no es tan alto. Prefieren estas razas que son más bien de tipo carnicera, son precoces, son prolíficas, suelen tener mellizos y otras características más. Pero digamos, se ha avanzado en lo que respecta a genética tanto de razas incorporadas como todo lo que respecta a los cruzamientos y selecciones que se vienen haciendo, y que hay distintas instituciones trabajando específicamente en programas de genética, ¿no? Tales como el INTA, por ejemplo. En lo que respecta a instalaciones también, bueno, acá estará bastante contento la empresa FarmEquip, no es que está auspiciando esta charla, pero sabemos que, digamos, ha habido varios establecimientos que incorporaron esta tecnología, las instalaciones muy bien armadas, equipadas. Ahí se puede ver de manera circular estos corrales y mangas, que es la forma en que se desplazan también los ovinos, y se logran beneficios por este tipo de instalaciones, ¿no? El tema alimentación también. Antes también se pensaba la oveja come cualquier cosa, come de todo, pero bueno, si nosotros queremos que produzca una cantidad de corderos importantes, que logre esa prolificidad que tiene, que pueda gestar mellizos, trillizos, dependiendo de la raza, que los pueda alimentar, para todo eso se necesita alimentación, y sobre todo en puntos, en épocas estratégicas, ¿no? Es decir, no solo tenemos la alimentación a lo largo del año, sino en los momentos estratégicos antes del servicio, fijarnos en la condición corporal de ese animal, y con eso determinar si les tenemos que dar o no una alimentación diferenciada. Y lo que ven, por ejemplo, son las ovejas comiendo en estos, ahora no me sale el nombre, pero alimentadores, diría, de autoconsumo, ¿no? Va bajando el balanceado y los ovinos van consumiendo. Hay más insumos veterinarios. En un momento, hace no tantos años, nos faltaban muchos insumos, ¿no? Muchos lo importaban de Uruguay, o había cantidades demasiado grandes para establecimientos que por ahí necesitan pocas cantidades. Y hoy en día, por suerte, como ha crecido la actividad, se han instalado veterinarias y productos veterinarios y otros tipos de insumos como se están usando últimamente en gran medida.
hay capacitaciones, información disponible, así como está esta charla. Todos los días estamos, sobre todo con esto del Zoom, estamos teniendo charlas de las diferentes instituciones o instituciones juntas, dando charlas, capacitando. La Ley Ovina sigue trabajando también en sus capacitaciones y agregando otras. Es decir, que realmente si alguien decide involucrarse en la actividad ovina, realmente hoy en día, y de manera gratuita, está teniendo la posibilidad de hacer varios cursos, ¿no? Mano de obra y profesionales capacitados, esto también ha crecido mucho, y también en el rubro veterinario empieza a haber más profesionales que en un momento no había, además del resto de los profesionales que están ya capacitados para hacer diferentes tareas en el ámbito del ovino, ¿no? Eso respecto de la producción. ¿Y qué otros avances hay de la cadena ovina en cuanto a transformación y comercialización? Nosotros hasta ahora, bueno, todos sabemos, sigue todavía predominando la venta del cordero para las fiestas, sigue predominando lamentablemente ese sistema. Es decir, que la gente, en general los productores, tienen las apariciones de los ovinos, son en la primavera, y ya para las fiestas se van destetando los corderos, se van vendiendo directamente los corderos a frigoríficos u otros sistemas que ya conocemos, que son el sistema informal, en el que también hay que hacer bastante hincapié de trabajo en el tema. Sin embargo, hay varios productores que ya van haciendo cordero pesado, empiezan a hacer trozados, a trabajar en la transformación de los productos, inclusive productos elaborados. Empiezan a aparecer nuevas modalidades de venta, ¿no? Nadie hubiera imaginado hace 3 años atrás que hoy en día, a través de Instagram y el resto de las redes sociales, alguien puede comprar hamburguesas de carne ovina, ¿no? Todo ese sistema hoy en día está predominando. Los food trucks, cuando está abierto, digamos, todo lo que es la posibilidad de turismo y demás, ¿no? Fuera de pandemia, digamos, ha crecido grandemente. Hay en las exposiciones y en las ferias, en las grandes ciudades, empieza a aparecer mucho más, hace pocos años, la posibilidad de contar con carros de estos, digamos, destinados a la venta de productos elaborados con ovinos, ¿no? La hamburguesa con la cerveza y demás. Y en lo que respecta a las políticas y acciones para mejorar el sector también, las mesas ovinas, por ejemplo, la primera fue la de la provincia de Buenos Aires en 2016, o sea, no hace tantos años, y en el 18 la Mesa Ovina Nacional, que estuvo trabajando, digamos, en distintos ejes seleccionados por un gran número de representantes, y lo que ha logrado es un posicionamiento diferente, el armado de un programa nacional para la promoción del consumo de la carne ovina. Se continúa, por supuesto, con los programas como el ProLana. Además de las mesas sectoriales, estas que están mencionadas acá, regionalmente hay muchas mesas, realmente cada región tiene su propia mesa, es un lugar, un ámbito de debate donde se discuten aquellos temas prioritarios o considerados prioritarios por los productores, y en base a eso se solicitan determinados trabajos a distintas instituciones. El INTA viene dando varias charlas como esta en conjunto con secretarías de la producción, junto con las universidades. Las universidades también, por ejemplo, hace poquito hemos desarrollado la universidad que ya, digamos, cada universidad trabajaba de manera estanca por ahí, y hoy en día estamos uniéndonos para juntos estar como más fuertes para trabajar con el sector. Y, por ejemplo, la Universidad de Tandil, junto con la de Lomas, con la de Morón, hemos desarrollado un programa, un prototipo de autogestión económica que lo estamos distribuyendo de a poco a grupos de cambio rural para que lleven adelante sus números, o productores sueltos, digamos. Está el periodismo también del sector.com, que ya ustedes saben que hace bastante, el año pasado, hubo charlas súper interesantes con gente del país y fuera del país en Instagram continuamente, y hoy en día ya se convirtió en un programa muy presente y que ocupa un importante lugar el ovino en todo lo que es el periodismo.
Hay información y difusión de precios, esto todavía en lo que respecta a carne tiene que avanzar un poquito más, tal vez ayude cuando esté listo el mercado en cañuelas, pero sigue vigente la ley ovina, programa que hizo que se mantuviera y creciera la actividad ovina en diferentes regiones. Es decir, que tenemos un buen acompañamiento para alguien que decide entrar en esta actividad, por ejemplo, ¿no? Y con los cambios actuales. Bueno. Cambiamos de tono de voz. Bueno, con todo lo que les contó Mercedes de cómo mejoró en los últimos años el sector ovino, que realmente es extraordinario, yo les voy a contar un poquito qué pasa en los sistemas ovinos y por qué hablamos quizás que hay sistemas más eficientes que otros. Entonces, si vemos en un campo A, tenemos 100 ovejas, y de estas 100 ovejas podemos obtener 120 corderos, ¿no? Pero de repente, el campo B también tiene 100 ovejas, y de esas 100 ovejas no tiene 100 corderos, tiene 80. La pregunta es, ¿qué pasó entre el campo A y B, que tenían la misma cantidad de ovejas, y una tiene 40 corderos más que la otra? Bueno, pueden pasar muchas cosas, ¿sí? Las preguntas serían, ¿por qué no se preñó la oveja? Bueno, va a haber muchas condiciones. Puede haber a veces muertes embrionarias que nosotros no nos damos cuenta cuando la oveja esté preñada. Se pueden producir abortos. Se pueden producir mortalidad de los corderos alrededor del parto. Generalmente esa mortalidad es la que más se detecta en las majadas, ¿no? La mortalidad perinatal. Y también puede haber pérdidas de los corderos desde el parto hasta la señalada, pero esa generalmente es menor. De todas estas pérdidas, la más notoria siempre es la mortalidad perinatal o neonatal. Son las complicaciones al parto. En realidad, de las otras que son de la perinatal para arriba, nosotros nunca las detectamos mucho. La muerte embrionaria obviamente que no. Y los abortos, depende del momento en que sea, nos podemos dar más cuenta o no, pero bueno, hay que tenerlos en cuenta, se producen y hay que ver por qué se producen, ¿no? Hay instituciones que uno puede mandar el feto o sangre y te pueden decir qué está pasando en tu majada y está bueno saberlo para poder evitarlo. Pero si nosotros tuviéramos que resumir por qué una oveja me dio más de un cordero y la otra no, yo les diría que la que me da más de un cordero es porque es una oveja feliz. Parece tonto, pero es así. Y cuando nos referimos a una oveja feliz, ¿a qué le decimos? ¿Sí? Por más que parezca infantil. ¿Qué es una oveja feliz? Es una oveja que come bien, ¿sí? Panza llena, corazón contento. Eso es acá y en todos lados. Entonces, una oveja que come bien va a estar feliz. Y si no tenemos pasto, suplementemos. Utilizamos las mismas fotos con Meche. Después, ¿qué otra cosa tenemos que tener en cuenta para que esa oveja esté feliz? O bien. Bueno, una cuestión es que, ¿cómo hacemos para saber si lo que le estamos dando está bien o le está faltando y tenemos que suplementar? Bueno, hay técnicas muy sencillas que tanto el INTA, las universidades y en otras, también los privados, son prácticas muy sencillas de aprender y una de ellas es la condición corporal, que es medir en las vértebras lumbares, o sea, atrás de la oveja, medir si esa oveja está flaca o no. ¿Cómo lo medimos? Bueno, hay que hacerlo en la práctica, pero básicamente si siento las vértebras es que está flaca y si no se sienten las vértebras es que está gorda. No hay mucho secreto. Si la oveja está en buena condición corporal, o sea, más que no siento las vértebras, esa oveja está comiendo bien y quiere decir que todo el resto de las cosas están bien. Así que no hay mucho secreto a veces en las cosas. ¿Qué otras cosas tenemos que tener en cuenta? Bueno, lo vimos en las otras charlas con Mercedes, con Patricia, con Wilson, que hablaron de la sanidad, ¿no? Y son cosas también sencillas que se pueden prever, se pueden prevenir, hacer controles de parásitos con HPG, mandar al laboratorio, FAMACHA, que lo puede hacer el productor
sencillamente en la manga, cuando hace condición corporal, se fija si las pupilas están muy blancas o están rojitas o rosas como tienen que estar, hacer los controles sanitarios, chequear a los carneros que no tengan brucelosis, como decía Wilson en la charla anterior, hacer una vacunación preparto nos va a evitar un montón de problemas. Si no los tenemos, quizás que nunca nos vamos a dar cuenta. Ahora cuando los tenemos, como dijo él, van a ser graves. Entonces, son cosas que son sencillas de hacer, pero bueno, hay que tenerlas, hay que cuidarlas y hay que estar atentos a esas cosas. Darles espacio, darles una protección, o sea, por suerte, últimamente estos productores que tienen más de un cordero por oveja, que yo los llamo los productores eficientes, están haciendo refugios, utilizan, por ejemplo, las camas profundas como se usan en los cerdos, usan ese tipo de instalaciones. Una oveja tiene que estar, y sobre todo en el parto, tiene que tener su refugio, su lugar. Los corderos tienen que estar en un lugar seco. Todo eso nos va a evitar y a disminuir un montón las pérdidas perinatales. Y también tienen que tener en el resto del año sombra y agua y las condiciones necesarias para estar cómodos, ¿no? Y todo esto se logra hacer todas estas cuestiones que estábamos nombrando, que en realidad dependen de... todo eso se puede resumir en bienestar animal, ¿sí? El bienestar animal son 5 condiciones, que es libre de hambre y de sed, libre de miedos, libre de incomodidades, libres de dolor, y libres para tener su conducta normal, ¿no? Esas son las 5 libertades de los animales. Pero todo esto, para poder lograrlo, tenemos que planificar. Tenemos que planificar la encarnerada, tenemos que planificar qué le vamos a dar de comer durante la gestación, tenemos que planificar dónde van a ser los partos, cómo vamos a hacer ese destete, qué va a pasar después con las ventas, si tenemos concentrada toda la aparición, mejor, para después poder controlar la aparición también mejor, y después las ventas también van a ser más homogéneas. Tenemos hay muchas herramientas, no todas son necesariamente que hay que comprar una droga o una hormona para sincronizar, se puede hacer, por ejemplo, efecto macho, que no necesitas, son cuestiones de manejo, ¿sí? Y si las planificamos van a salir. Y siempre tenemos que planificar por las dudas el plan A, el B y el C, ¿no? Porque en el campo ya sabemos que todos los años no son iguales y siempre nos pueden pasar cosas diferentes. Así que siempre hay que estar preparados y planificando qué vamos a hacer con la majada. Entonces, ¿qué cambios hicieron los productores para lograr que las majadas pasaran de un 80% a un 120%? Y bueno, el manejo generalizado de los productores eficientes, esto surgió de unas encuestas que hicimos con Mercedes y como comentó con la gente de la Universidad del Centro en veterinaria de Tandil y la gente de la Universidad de Morón, hicimos entrevistas, encuestas a productores, y viendo que había diversidades bastante importantes, pero para nuestro agrado había muchos productores que estaban en el 120 y el 130% de señalada. Y cuando hicimos un resumen de cuáles eran estas prácticas, veíamos que todos hacían el flashing, ¿sí? El flashing es darle un concentrado energético, maíz generalmente se le da, o proteico, 15 días antes de poner el servicio con las ovejas, ¿sí? 15, 20 días antes de poner al carnero, y eso lo que hace es estimular la tasa ovulatoria de las ovejas. Entonces, generalmente se tienen más corderos. Los servicios son controlados, no es que están todo el año, sino que se ponen en un momento y se sacan en otro momento. Generalmente eso no dura más de 45 días, porque si no después la aparición me va a durar más de 45 días. Y como hay que estar atentos en la aparición, mejor que sea acotada. Un porcentaje adecuado de machos, y estos machos machos que están comprobados, que tienen todos sus análisis de brucelosis hecho, etcétera, etcétera, de calidad genética también. Mejoran la nutrición preparto, normalmente hacen un verdeo de avena o raigras, sobre todo en esta zona, ¿no? En la zona centro.
hacen verdeos para preparto o a veces suplementan también con granos. ¿Para qué? Para que la oveja cuando llega al momento del parto, si está bien alimentada, primero ese alimento que le damos en el último momento va a servir para dos cosas. Primero para el feto, que es donde tiene el mayor crecimiento, y también va a servir para generar más calostro en la oveja, ¿sí? El calostro es la primera leche que sale, y eso lo que sirve es para, me están saliendo acá unas cositas, pero, no, del chat, no sé si tengo que mirar o no. Bueno, ahora después miro las preguntas. Seguí tranquila, Gloria, seguí tranquila. Bueno, listo. No es para vos, Gloria, eso después lo decimos nosotras, Listo, no sabía si tenía que seguir o no, bueno. Listo, perdón, sigo. Bueno, entonces les decía que mejorar la nutrición sirve también para generar más calostro, que es la primer leche, y lo que tenemos que tener en cuenta es que cuando nace el cordero no tiene ninguna inmunoglobulina, no tiene defensas, ¿sí? Ahora que estamos con el COVID en la cabeza y que tenemos que generar defensas a través de las vacunas, etcétera, bueno, los corderos nacen sin nada, y las defensas se las da la madre a través del calostro. Entonces es importantísimo que la madre tenga buena calidad y cantidad de calostro y que el cordero lo pueda mamar, ¿no? Eso asegura la supervivencia del cordero. ¿Qué otras cosas hacen que se está viendo en estos últimos años? Refugios para los partos, como les dije antes. También están cada vez más usando los perros protectores en las majadas, que está buenísimo, es realmente, con cada productor que hablas está contento, se evitan los problemas con los zorros, también con otro tipo de problemas de robos, realmente está muy bien, es una herramienta muy buena, hay que cuidarla mucho y hay que seguir cuidando mucho que esos perros sirvan para eso y no que sean perros de compañía, ¿no? Después, buscar mano de obra específica, también lo que vos cuando hablas con los productores, más eficiente es lo que te dicen, no, yo voy o a porcentaje de corderos, o yo lo mando a hacer un curso, o en realidad la charla va la persona que está con las ovejas, no voy yo, y eso está bueno, ir buscando la mano de obra que realmente trabaje y que se dedique a la oveja, ¿no? Y por último, bueno, también tener buena alimentación después del parto y control sanitario desde ya. En todo momento hacer con el veterinario un buen manejo, un plan sanitario a lo largo del año. Entonces ese 80 a 120% de señalada también el productor lo ve en los kilos de carne, que pasa de 260 kilos de carne por hectárea a 431, casi el doble de kilos de carne, y es un montón, realmente impacta en forma muy interesante en los números, que ahora los vamos a ver. Entonces vamos a ver el resultado económico de la cantidad de corderos que vamos a tener de más. Y teníamos los tres escenarios, ¿no? Un escenario del 80%, que es un escenario con poca intervención en la majada, sin suplementación. Un escenario que el productor logra al 100%, que le dio 200 gramos de maíz 30 días en el flashing, o sea, le dio un poco antes y después mantuvo durante la encarnerada y después no le dio más. Y el que tuvo el 120%, que aparte del flashing, hizo un verdeo de avena, y aparte puso mano de obra durante los partos, ¿sí? Para controlar los partos. Como anécdota les comento que no es solamente acá en Argentina que el que tiene más corderos pone más mano de obra. En Inglaterra me decían una persona que está trayendo animales de allá, que en la época de partos no le hables a los productores, porque están metidos detrás de la oveja cuidando los partos y no hay tema de conversación que cambie. Así que yo creo que la mano de obra es fundamental, estar ahí cuidando a la oveja. ¿Y qué vemos? ¿Qué pasó con los ingresos de estos tres escenarios? Bueno, en realidad el ingreso de carne y lana no se modificó mucho, obviamente con un 120% la proporción de carne fue un poco mayor, pero
la variación es poca, es entre un 10% y un 7%. Con respecto, esto es en porcentaje de los ingresos, los ingresos del que tuvo 120% fue mayor, obviamente. ¿Y qué pasó con los costos? Bueno, veamos los costos. Los costos directos son mucho más elevados cuando yo cuando yo trabajo para un 120% de señalada. ¿Por qué? Porque los costos directos son los que van directamente a la actividad. Por ejemplo, el maíz, la avena y la mano de obra. Bueno, entonces, esos costos me impactan directamente para lograr ese 120%. Los gastos de estructura se diluyen, o sea, son los mismos en uno que en el otro. Lo que pasa es que al tener más corderos se me diluyen. Y la mano de obra también se diluye, por más que yo en los 120% tengo media persona más, se diluye con la ganancia que voy a tener, con la cantidad de corderos, con la cantidad de carne que produje, se diluyó ese costo de la mano de obra. ¿Y qué pasa con la relación de ingresos-costos? Bueno, en todo fue positiva, ¿no? En todos fue el margen bruto positivo, pero en el 120%, miren cómo se dispara el ingreso, el costo queda más o menos parecido, se levantó por lo que les decía, los costos directos, pero el que se disparó fueron los ingresos. Y eso es lo que me hace realmente tener una diferencia, una moneda diferente, ¿no? Y lo vemos acá en la rentabilidad. Esta rentabilidad, quizás que a algunos les parece baja, tiene contemplado el costo de oportunidad de la tierra, que eso es muchísimo, que generalmente no se toma, pero en este caso está tomado el costo de oportunidad de la tierra, y vemos cómo cuando uno tiene un 80% de señalada, no llega al 1% la rentabilidad del establecimiento, y con un 120% de señalada tenemos más del doble de rentabilidad, ¿no? O sea, tenemos 3 veces la rentabilidad que con un 80%. Entonces, realmente vale la pena hacer las cosas bien. Lo vamos a ver en todo, lo vamos a ver a los que nos gustan los animales, lo vamos a ver en los animales, vamos a tener nuestra oveja feliz, pero también nuestro bolsillo va a estar feliz. Lo vamos a ver en los dos lados. Y bueno, ¿qué pasa con la producción para adelante? Y acá me callo y la dejo a Mercedes seguir. Bárbaro. Bueno, esta alternativa que está apareciendo, que yo hace un rato comentaba que sobre todo en lo que respecta a la región centro, se empieza a vislumbrar, igual en Patagonia y en determinados lados, más bien en confinamiento también se hace, pero se empieza a pensar en tener corderos pesados. No capón, digamos, sería como copiando o mirando la cadena porcina, cómo ha hecho para lograr que pasemos de consumir 1 kilo por habitante por año a 15 kilos por habitante por año en 12 años nada más, digamos, cómo lo han logrado, bueno, trabajando en toda la cadena y realizando, en lugar de la venta de lechones, la venta de capón. Con el capón se producen los cortes. Bueno, en el caso del ovino no es necesario llegar a un capón, normalmente hablamos de la importancia de seguir produciendo corderos con una alimentación diferenciada. Se considera cordero hasta teniendo dientes de leche, que es más o menos 1 año de edad, y estamos hablando de 35 a 45 kilos de peso vivo, digamos, eso va variando, depende del sistema, el lugar, las condiciones, y eso me da reses de 17 a 22 kilos. Una res de 17 kilos, dicho por Roberto Boffi, que en el país debe ser el que más sabe cortar carne ovina. Una res de 17 kilos es la ideal para comenzar a hacer diferentes cortes ovinos y con eso lograr una diversificación mucho mayor de los productos, ¿no? Con eso también me escapo un poco de lo que sería la estacionalidad. Puedo tener engorde de corderos en distintas épocas del año. Puede aparecer el invernador a actuar en este sistema, es decir, aquella persona que compra, por ejemplo, de los sistemas lecheros, que en general en los sistemas lecheros ovinos
los productores quieren sacarse rápidamente el cordero de encima para poder ir a ordeñar a la oveja, entonces esos invernadores pueden darle una buena alimentación a esos corderos de esos sistemas o dedicarse plenamente a la invernada, compra de corderos para el engorde, y en poco tiempo, digamos, se logran esos pesos, ¿no? Ahora se está trabajando con muchos cruzamientos, se trabaja con razas más bien precoces, se está trabajando bastante en aumentar la cantidad de corderos obtenidos por ovejas, por eso también lo de los cruzamientos, lo de las razas especializadas, y lograr entonces, mediante esos sistemas, llegar a estos pesos que estoy diciendo en poco tiempo, siendo todavía la categoría cordero que es la más valorada. Con eso hacemos toda esa fotitos que aparece acá, con todos los cortes para distintos tipos de oferta gastronómica. Puede empezar a ver más en las carnicerías o en lugares específicos. En lugares de venta está estos cortes a la venta. Los consumidores pueden incorporar esta variedad, digamos, así como consumen cerdo una vez por semana, carne vacuna, pollo con mayor frecuencia, una vez a la semana o cada 15 días decir, bueno, voy a elegir cordero, ¿no? Sabiendo que son sumamente versátiles y se pueden producir distintos platos con la carne ovina. La siguiente, con este cordero pesado, ¿qué implica para toda la cadena ovina? Digamos, se vería beneficiada toda la cadena, ¿no? Va a haber un crecimiento de la actividad en distintas regiones, es decir, va a haber, de hecho ya está apareciendo en varios lados donde están trabajando, incluso hay instituciones que están teniendo módulos para probar distintas variedades, digamos, de distintas razas y demás para hacer corderos pesados, ¿no? Y llevarlos a distintos pesos para ir haciendo estas pruebas para que después los productores tengan la posibilidad de capacitarse dentro de estos ámbitos, ¿no? Crece el área de servicios, es decir, ya empieza a aparecer nuevos actores en todo este sistema. Hace un rato hablé del invernador, del acopiador, distribuidores, digamos, es como que empieza a traccionarse de todo el sistema al hacer el cordero pesado, ¿no? Puedo llegar a tener faena continua y no estacional para los frigoríficos, esto no es menor. Todos sabemos que una de las quejas más grandes en toda la región es que, bueno, que faltan frigoríficos, pero cuando uno habla con los frigoríficos lo que dicen es que falta carne ovina, falta productores que entreguen, y más que nada la venta en estos frigoríficos está de manera muy masiva, digamos, la entrega de corderos es para las fiestas, entonces se abarrotan los frigoríficos, incluso a veces bajan los precios en la principal época de venta, y después en el año siguen teniendo los mismos costos, tienen que prender la luz, tienen que pagar la energía, pagar el personal y demás, y por ahí no tienen carne ovina no tienen cordero para poder faenar. Entonces, que empiece a haber corderos en distintas regiones, producidos en distintas épocas, con distintas razas, todo eso va a hacer que se desestacionalice la actividad y eso haga que los frigoríficos puedan trabajar con ovinos y por ahí el mismo frigorífico con más de una especie. Va a haber carne ovina para el circuito de distintos puntos de venta, ¿no? Hoy en día, bueno, acá hay un ejemplo en esta foto de la familia Vidal. Ellos, digamos, por ejemplo, en Rosario, ahora que yo les comentaba con el tema de la pandemia, primero antes de la pandemia había el furor por los food trucks y las ventas en exposiciones, en ferias y demás. Y cuando apareció la pandemia, como por ejemplo esta familia vendía en Rosario, ya había un hábito de compra en ese lugar y además por las campañas que ellos fueron haciendo, hoy en día tienen mucha venta, distribución a los distintos hogares, de distintos cortes y preparaciones de carne ovina y demás, y en restaurantes y demás que fue creciendo, ¿no?
Además de eso, se desarrolla toda la gastronomía, ¿no? No siempre pensar, es como la imagen que la tenemos totalmente asociada del cordero al asador, sin embargo, a la estaca, y eso lo limita a que sea una vez al año, que sea festivo, que sea esporádico. En cambio, decir, bueno, amplío, además de ese cordero, no dejarlo porque a muchos les gusta, o para las fiestas, o para una gran familia, para las familias chicas que viven en la urbe, ciudad de Buenos Aires, que tenemos cantidad de millones de habitantes, que tengan la posibilidad de comprar un churrasco para consumir al mediodía con una familia reducida, y así cualquier otro corte o preparación con cordero. Así que de esa manera también se desarrolla todo el área de la gastronomía. O sea, no solo crece la actividad ovina, sino que crece todo lo que rodea a la actividad ovina. Bueno, les cuento también qué se viene con el tema de las lanas, sobre todo en nuestra región centro, que tenemos más bien lanas gruesas, ¿no? Y en los últimos tiempos, en los últimos, no sé, 3 años, 4 años, en varios lugares, el INTA en el sur, después algunos emprendimientos privados, están desarrollando, todavía no están comercializando como en otros países, pero están desarrollando estos aislantes para casas con lana, ¿sí? Que son ecológicos, son sustentables. Entonces es un uso alternativo que ya se usa en otras partes del mundo de la lana, y para estas lanas gruesas realmente sería una salida espectacular. Y aparte de ser una salida para la lana, para el productor de lana más gruesa, también sería espectacular poder hacer una aislación de las casas en forma más sustentable como es la lana, ¿no? Así que eso está muy bueno, son de las cosas que se están desarrollando, aparte de los fieltros y otras cosas. Pero bueno, creemos que por este lado va a haber bastante salidas de las lanas gruesas. Y después también no nos tenemos que olvidar que aparte de la lana y de la carne, en los últimos años cada vez más está el tambo bovino desarrollándose y manteniéndose, ¿sí? El tambo pasó por varias etapas, quizás que al principio era más inestable, y en los últimos años vemos que ya hay productores que se están asentando, y lo mismo que pasa en la carne, también hay productores que están desarrollando otro tipo de productos, como los helados, bueno, dulce de leche, por supuesto, la ricota. Entonces también ya salen del queso y tienen una variedad de otros subproductos que son interesantes para la actividad. Así que como un poco habló Mercedes, estamos muy bien como desde cuando empezamos la actividad, o sea, obviamente desde que empezamos, pero en los últimos años se desarrolló muy bien la actividad, viene mejorando muchísimo, viene aplicando tecnología, viene superando tanto los índices y sobre todo la superación de estos índices técnicos o comerciales están también en un marco de desarrollo. Muchos productores están con pastoreo regenerativo, cuidando el ambiente, realmente, y por lo que vemos que falta, que todavía falta, pero son cosas lindas las que faltan, porque es más desarrollar la cadena hacia adelante, realmente creemos que tiene un futuro muy interesante el ovino. Así que bueno, los dejamos ahora con las preguntas y gracias por la atención. Comentamos también, sí. Gloria, Sí. quería hacer un comentario, eso es tal cual. Otra cosa que está sucediendo y que es muy importante es el trabajo en grupos de productores, algunos guiados con coordinadores con cambio rural, y en otros casos también a través de las mesas. Es decir, ya no se ve tanto el productor que está solito en el campo haciendo algo, sino que en general trabaja en grupo, y ese trabajo en grupo hace que avance mucho más rápidamente, ¿no? Copiando un poco el campo del vecino, haciendo sus recorridas y teniendo varios técnicos en todas las regiones donde hay mesas ovinas, hay técnicos que están acompañando ese grupo de productores, así que el crecimiento se está dando como de una manera bastante organizada, que es la diferencia. Sí. Y entre paréntesis lo que quería comentar, porque esta charla está principalmente dirigida a productores de la región de Roque Pérez,
lobos, bueno, la región en general, a pesar de que puede haber asistentes de otros lados, por supuesto, porque lo compartimos. La idea es que con la Universidad de Lomas, en convenio con la Secretaría de Producción de Roque Pérez, estaremos dando a partir de agosto de este año una diplomatura en ovinos, de manera de que pueda capacitarse todo aquel que quiera entrar en la actividad o que ya está en la actividad, que no tenga estudios universitarios, digamos, alguien que realmente tenga intenciones de poder formarse bien en el ovino o trabajar en el ovino o para producirlo, ¿no es cierto? Así que eso quería comentar porque me parece una linda noticia, digamos, o interesante para poder continuar con las capacitaciones, ¿no es cierto? Bueno. Muy bien, ¿esa diplomatura va a ser virtual o va a ser presencial? Mitad y mitad. La idea tiene una parte práctica que va a ser necesaria, es decir, en primera instancia va a ser virtual, vía Zoom, mientras siga el sistema de esta manera. Después, ni bien se pueda, será presencial y después va a tener una parte de campo, digamos, donde uno puede hacer, por ejemplo, la condición corporal que comentaba Gloria hace un rato, ¿no? Aprender a hacer condición corporal, aprender a ver a través del boqueo la edad que tienen nuestros animales, poder hacer la revisación de carneros, digamos, todas las prácticas de manejo que son necesarias en el ovino, que no hay como hacer para aprender, en esos casos sí va a ser presencial. Ok. Bueno, te hago una... ¿Algo más? No. No, decía simplemente que es un mix, perdóname. Sí. Ah, que es un mix, ok. Te hago unas preguntas que me han hecho para ustedes. Dice, en el caso de que se usen cortes de cordero pesado, que se vendan en carnicerías, ¿es verdad que la carne esta tiene menor duración en la góndola o mientras uno la tiene exponiendo que la carne de vaca o de cerdo, de otra especie? Requiere un poco más de frío, digamos. Eso es verdad, digamos, más que nada en general las góndolas y demás tienen que manejar muy bien el frío para el cordero, ¿no? Además es una carne que visualmente a veces es más oscura, entonces el consumidor en general asocia el color oscuro con algo que está en mal estado, pero en realidad es una cuestión de coloración. Yo creo que todo eso, cuando uno empiece a comunicar, a trabajar más el cordero en los puntos de venta, hay determinados aspectos que se van a tener que anunciar, ¿no es cierto? Por ahí lo mismo pasó con el cerdo, que tenía respecto a los consumidores muchos mitos, muchos miedos, y bueno, se empezó a trabajar en la comunicación, porque así como cambió el tipo de cerdo que se produce, las razas con menos grasas y demás, también la gente estaba desinformada respecto de lo que aporta nutricionalmente, ¿no? Lo mismo va a tener que hacerse, se empezó a hacer, pero se tiene que trabajar mucho mejor en los aspectos de la venta de productos y el marketing, tanto para nutricionistas como médicos, poder informar qué propiedades, por qué elegiría, además de por rico, el cordero, por qué otra razón elegiría el cordero. Bueno, me otorga otras vitaminas, tiene bastante omega 3. Los sistemas de producción en general en nuestro país son bastante agroecológicos, son bastantes en base a pasturas, con rotación, y eso hace que el producto proveniente de eso sea de muy alta calidad. La idea en general que estamos teniendo y difundiendo a través de las mesas es que no nos vayamos al confinamiento en lo posible, al feedlot total, sino que podamos seguir conservando esta calidad de producto y bueno, quienes lo puedan hacer también que lo puedan decir en esas etiquetas, tener su análisis de la carne para poder después decir, esta carne tiene omega 3, omega 6, tiene tales vitaminas y todas las propiedades que tiene. Pero digamos, todo eso es un trabajo en la cadena que hay que hacer, ¿no es cierto?
Bueno, acá hay otra pregunta que es un poco para INTA, pero también la voy a desplazar para ustedes. Dice si el INTA da asistencia y subsidio para los que quieren hacer un emprendimiento familiar de la producción ovina. En realidad, el INTA no da subsidios, sí puede dar asistencia, pero los subsidios, si ustedes lo contan bien, los está dando Ley Ovina. Así que si quieren comentar algo de eso. Sí, tal cual. Ley Ovina son créditos que actualmente, por ahora, eran sin tasa de interés, con 2 años de gracia y 5 años para devolver la plata. Entonces, no es un subsidio, pero realmente es algo muy beneficioso. Se paga con la producción, digamos. Son créditos que los pagás tranquilamente con la producción, porque tenés esos 2 años de gracia que te permiten acomodarte para después empezar a pagar. Esos créditos generalmente se abren las convocatorias a principio de año, en febrero, y se cierra la convocatoria el 31 de mayo. Así que bueno, ahora habrá que esperar hasta el año que viene a ver cómo se va desarrollando. Igual la ley ovina justo está terminando y está en Congreso, en realidad ya pasó por Senado, por la Comisión de Senado, y ahora pasó a la Comisión de Diputados para hacer una extensión de esta ley ovina. Creemos que va a salir porque en Senado fue bastante, o sea, fue el 100%, o creo que un solo senador no estuvo de acuerdo, el resto sí, así que creemos que va a andar bien y que se va a seguir prorrogando la ley ovina por 20 años más. Eso sería lo que hay. Y el INTA, perdón que me meta yo, pero si bien quizás que no da subsidios, te subsidia cuando tenés el técnico de cambio rural, ¿no? O en parte es una forma de subsidiar con los técnicos de cambio rural que acompañan a los productores. Si bien la idea es que el productor ponga un poco de plata, me imagino que dependerá de los productores. Ahí ya no me meto más, pero... Bueno, hay una persona que habla sobre recomendaciones para el uso del alambre eléctrico en el pastoreo rotativo de ovinos. Es un señor que tiene 3 hectáreas, 13, con alfalfa, avena y 1 hectárea de Sencruciliaris, y dice que los animales no respetan los lotes, se pasan de un lado al otro y no sabe cómo hacer para lograr que los animales se queden en el lugar que les corresponde. Bueno, a ver, yo hablo en primera persona, no sé si es lo que corresponde, pero voy a hablar en primera persona. Yo tengo 3, no tengo 13, tengo 3, tengo 50 ovejas y las tengo con pastoreo rotativo. Y en realidad tiene que ser, yo lo tengo con 3 hilos a las ovejas, excepto con las corderas, que le tuve que poner un hilo más arriba para que no salten. Muchas veces, primero que la oveja tiene que estar, por lo menos para cuando aprende con el eléctrico, le debiera ser como una escuelita, pero no sé qué ovejas tiene, si son de cara limpia o con lana. Pero si tienen la cara con lana, tienen que esquilarle la cara para que toque el morro, que toque de alguna manera. Si toca con la lana, el hilo eléctrico no le va a hacer absolutamente nada, ¿no? Entonces, primero eso, que la oveja lo conozca y que de alguna manera en algún momento le patee. Esa es la primera. Y después, no todas las categorías. Las corderas son mucho más desafiantes, como cualquier adolescente, ¿no? Entonces te van a desafiar el alambre y necesitan otro tipo de manejo. Por ejemplo, yo les tuve que poner un hilo más arriba porque no lo pasan por abajo, pero me lo saltaban olímpicamente. Entonces, un hilo más arriba. Eso el productor tiene que mirarlo. O sea, a veces uno se pone, uy, pero me pasó el electro. No, fíjate quién la está pasando. La otra es detectar qué ovejas, no todas las ovejas pasan. El problema es que cuando pasan una, pasa el resto. Entonces, sacar esa oveja que es la que está haciendo lío, y bueno, y hacer algo con esa oveja, o enseñarle, o le pones un palito para que no pase, o lo que fuese, pero bueno, le enseñás a esa oveja, la sacás, y el resto lo va a ir respetando. El problema
el problema y la ventaja de la oveja es que lo que hace uno lo pasan los otros. Y lo otro es que a veces en los sistemas, cuando son rotativos intensivos, tenés que también estar, si vos las dejas mucho tiempo, por ejemplo, hay productores que lo hacen 1 hora, el pastoreo, la sacan y después la dejan 1 hora y la sacan. Entran con tanta hambre que ahí no pasa nada. Cuando vos, ponele, en mi caso, la dejo 1 día o 2 días en el mismo potrero, si yo se lo achico demasiado, la oveja está tan incómoda, tan pegada una con la otra, y que de alguna manera se van a espaciar, ¿sí? Y entonces ahí también hay problemas. Entonces, también eso, hay que ver que la carga, quizás que a veces conviene hacer el potrerito un poco más grande y que esté 2 días, pero que el espacio sea suficiente para que la oveja se mueva. En conclusión, hay que mirar a la majada y ver qué está pasando y por dónde es que está saltando el problema. Y a partir de ahí, encarar el problema. Muy bien. Bueno, una última pregunta, y hay muchos interesados por la diplomatura que van a dar junto con... Ahí con Eduardo tienen que hablar. Sí. ¿Cómo es que la gente puede, Eduardo, cómo es que la gente... fíjate el micrófono que lo tenés apagado. ¿Cómo es que la gente puede saber cuándo va a empezar, cómo anotarse? Bien, mira, buenas tardes para todas y todos. El tema es así, nosotros, no bien la Universidad de Lomas y Mercedes especialmente nos confirmen junto con Gloria, digamos, cuando están las fechas listas, nosotros vamos a disponer una elección electrónica para el registro, y obviamente yo imagino, no lo hablamos esto Mercedes, pero te imagino que del mismo modo lo vamos a hacer con la universidad, de manera que haya esta posibilidad de inscripción, y vamos a dar una difusión masiva, de manera que para cuando tengamos las fechas de inicio, nosotros previamente vamos a hacer toda una campaña de divulgación y de publicidad, como acostumbramos, en el marco del convenio que tenemos firmado con la Universidad de Lomas de Zamora y con la Facultad de Ciencias Agrarias en especial, y con la cátedra de las chicas. Así que bueno, eso, que se queden tranquilos, nosotros les vamos a dar una amplia difusión porque es de nuestro interés. Nosotros estamos trabajando mucho sobre la cadena, y si me permitís, Sandra, voy a hacer un pequeño comentario, ya que tuve por cuestiones personales, tuve que incorporarme un poquito más tarde, pero después de la charla técnica y específica de las chicas no quiero decir nada más, pero como el tema es la comercialización, en este caso de la carne de oveja, me permito hacer como un anuncio parroquial, pero también como una forma de dar testimonio de lo que se puede ir armando, organizando alrededor del tema de la comercialización, en este caso de la carne. El lunes que viene, a pesar de ser feriado, que celebramos a Martín Miguel de Güemes y su patriada en el norte, vamos a hacer en forma conjunta con la actividad pública el anuncio de la comercialización, la promoción primero, y el abaratamiento de la carne de cordero junto con la de cerdo. Roque Pérez, hemos diseñado un programa específico de promoción y abaratamiento de carne, donde en Roque Pérez vamos a tener esta posibilidad de que los productores, junto con el frigorífico, digamos, tenemos esta virtud de que el frigorífico, en forma directa, podemos tener al consumidor la carne de cordero. Entonces, lo que estamos poniendo, el municipio ha desarrollado, diseñado un carro carnicero móvil, un puesto carnicero móvil, donde está bien equipado, todo como corresponde, una carnicería con todas las de la ley, con acero inoxidable, con las mesadas, la sierra sin fin, el mostrador, la heladera mostrador, ¿no es cierto?, donde llevamos los cortes, de manera que vamos a ir un día por cada barrio y para justamente promocionar la carne de cordero y a la vez en un plan de abaratamiento.
para que ustedes se lleven una idea, el producto va a llegar al consumidor a un promedio de 300 pesos, ¿no es cierto? El kilo. De manera que estamos, por un lado, ¿no es cierto?, promoviendo este corte, esta carne, y por otro también ayudando en esta crisis, ¿no es cierto?, a que las personas, los vecinos, puedan tener un acceso a este tipo de carnes a un precio muy, muy conveniente, ¿no es cierto?, muy popular. Así que bueno, quería compartirles esto, porque cuando uno se mete en este tipo de cadena de producción, empieza con el tema de la producción, lo técnico, cómo hacer, las pasturas, esto, lo otro, después, bueno, tuvimos la dicha nosotros de tener este tema del frigorífico y estar involucrados, y bueno, esto nos ha llevado a trabajar mucho en la cadena, y ahora ya estamos, ¿no es cierto?, en la comercialización interna dentro de lo que es el distrito, y promocionando estas carnes que la ley ovina nos obliga. Es decir, nosotros, como bien dijo Gloria, sobre el crédito, hemos podido ayudar a muchos productores para que puedan financiar sus proyectos, pero sobre todo lo más importante fue el financiamiento del frigorífico, ¿no es cierto? Entonces, el frigorífico tiene financiación de la ley ovina, y esto nos obliga como municipio también a corresponder a esta ley ovina en la promoción de la carne de cordero y demás. Así que, bueno, con esto estamos cumpliendo, por un lado, con la ley, muy entusiasmados, muy motivados, porque, bueno, esto también es una salida para nuestros productores y también para los consumidores, ¿no es cierto? Acercando esto de la cadena, hemos acortado la cadena porque va a ser directamente el frigorífico al consumidor, en forma directa, de manera que ahí no hay matices, no hay intermediarios, la ovejita del campo va a la faena y de la faena va al consumidor. Entonces, bueno, estamos muy contentos y entusiasmados con este proyecto. Después les contaré más en la próxima. Bueno, gracias Eduardo, gracias Gloria Link, gracias Mercedes por la charla, la verdad que como siempre son muy, muy buenas. Y bueno, les quería comentar que la semana pasada se suspendió la charla que teníamos planificada de ectoparásitos por enfermedad de una de las disertantes. Así que la charla esta que estaba planificada para la semana pasada se va a hacer este viernes próximo, también a las 6 horas, que es viernes 25, ¿no? Sí. Bueno, así que le pido a Patricia Cardoso si nos puede dar un adelanto de lo que vamos a ver en el próximo encuentro. Bueno, gracias. Sí, vamos a hablar de ectoparásitos en ovinos, incluir la parte de sarna, piojos, masticadores, chupadores, melófagos, cómo es el ciclo, el tratamiento y el manejo que se puede hacer ante estas parasitosis, para tratar de erradicarlas de la majada. Esa va a ser la temática. Bueno, gracias por todo, les agradezco a todos los que participaron en el Zoom y a todos los que participaron en YouTube, que es para ellos que hacemos estos encuentros, y bueno, esperamos encontrarnos todos de nuevo el viernes próximo a las 6 de la tarde. Así